Muy bien, buenos días, Dios les bendiga. Vamos a compartir en este programa el tema ¿qué es el Evangelio y para quién es el Evangelio? Así que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Cuando proclamamos la palabra de Dios, predicamos el Evangelio, es precisamente la palabra de Dios. Y cuando la oímos, genera en nuestro corazón fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe no viene por la vista, por el tacto, sino por oír el mensaje de Dios. Dice la Escritura que a Dios le plació salvar a los hombres, mire el término, por la locura de la predicación. Es locura para el que no cree, pero es poder de Dios para aquellos que se animan a creer en Dios. Estamos viendo en este tiempo que los hombres están viviendo en una anarquía, podemos decir, espiritual. Cada cual hace lo que quiere, dice lo que le parece y ponen el nombre de Dios. Hoy es muy común el surgimiento de innumerables sectas y cada cual le pone el nombre, le agrega, le quita cosas, toma de aquí, toma de allá, hace una mezcla y confunde a tanta gente. Ahora, la Escritura nos dice, el profeta Oseas en el capítulo 4 y verso 6, dice así: mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. Cuando nos falta el conocimiento de la palabra de Dios, podemos ser engañados. Hay mucho analfabetismo espiritual y desde aquí humildemente queremos tener un poco de luz, no nuestra luz, sino la luz de Jesucristo, la luz del mundo, de este mundo que se desmorona y que está en tinieblas, y que Dios quiere que el pueblo del Señor, los creyentes, los hijos de Dios, comencemos a iluminar, porque hay tanta gente que tristemente está engañada. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia que tienen los hombres. Sus pecados les son perdonados a través del sacrificio del Hijo de Dios llamado Jesús. Cuando alguien recibe el perdón de los pecados a través de Jesús, su vida comienza a tener un cambio, una transformación para bien. La bendición de Dios se hace ver aquí en la tierra y nos prepara para la eternidad con Dios. Somos librados de la condenación eterna porque la Escritura dice que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna a través de Jesucristo. Es por eso que nosotros predicamos el Evangelio, porque lo que está en juego es muy importante. Es dónde pasarán la eternidad las personas. En síntesis, lo que hagamos con Jesús determinará el lugar donde pasaremos la eternidad. Nadie puede ir al cielo en sus pecados, nadie puede ir al cielo a su manera, sino a la manera de Dios. Y a la manera de Dios es ser santo, es ser perdonado de los pecados, y es precisamente recibiendo a Jesucristo. Usted tiene oídos para oír, oiga la palabra del Señor y verdaderamente será encendido con la fe genuina de Jesucristo. Ahora bien, muchos han tomado la teoría, o algunos, la teoría de la evolución, que venimos del mono, que esto y que el otro, y eso es una gran mentira. Ahora, para los que les gusta ese término de evolucionar, fíjense la realidad. ¿Ha evolucionado el hombre? ¿O cada vez es más perverso, más mentiroso, más estafador, más asesino? ¿Ha evolucionado el hombre? Ahora, permítanme tomarme este término de evolución para el pueblo del Señor. Escúcheme, porque la teoría de la evolución dice así, que por medio de los cambios durante el tiempo, las mutaciones de las especies, etcétera, etcétera, el mono fue transformándose en algunos como ser humano. Esa es una gran mentira y por eso se llama teoría. Es una teoría que engaña a miles y miles y miles de estudiantes universitarios y también en las distintas escuelas.
¿Por qué los que están en educación también no implementan, ya que estamos en un tiempo donde hay libertad de pensamiento, el lineamiento creacionista, donde todo cierra a través de la creación de un Dios inteligente y todopoderoso? Por lo menos que le den a los jóvenes la posibilidad de elegir, pero le enseñan solamente esa gran mentira. Ahora, como dije recién, permítanme usar este término de evolución para el cristiano. Se ha producido una verdadera evolución en el cristiano por medio de Dios, no por medio del hombre. ¿Por qué? Porque éramos criaturas de Dios. Y en el momento que recibimos a Jesucristo, ¿qué pasó? Dice la Escritura en San Juan 1:12 que todos los que recibieron a Jesucristo se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y escuche, los cuales no son engendrados ni por sangre, ni por carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. O sea que se produjo, esa evolución de criatura de Dios a ser un hijo de Dios. Un nivel un poco más alto, un nivel espiritual, una transformación que Dios hace para bien. Por eso el Evangelio de Jesucristo, dice la Escritura, es poder de Dios. Es una dinamita que transforma a las personas. El verdadero creyente que antes mentía, ahora no miente más. El que antes andaba en pecados, embarrándose allí en las profundidades de las tinieblas, ahora vive una vida santa, una vida apartada de ese pecado. El hombre que antes quizás golpeaba a su esposa, la maltrataba, conoce a Cristo y es transformado. Ese es el verdadero evangelio. Haría bien la sociedad en abrir las puertas para que se predique masivamente el evangelio, más y más, porque al oír la palabra de Dios la gente es transformada, la gente es cambiada. Por eso se produce esa transformación para bien en el interior de las personas. O sea que éramos criaturas de Dios, terrenales, naturales y carnales, y nos transforma el Señor en hijos de Dios espirituales. La Biblia le llama el nuevo hombre o el hombre interior. Jesucristo dice en la Escritura, ustedes están en el mundo, pero ya no son de este mundo. ¿Cómo puede ser eso? Claro, estamos en esta tierra, pero vamos contra la corriente, porque ya no pensamos de la misma manera que piensa el sistema mundano. Hoy mentir, engañar, hacer cosas que no convienen, la gente los trata que vivo, que piola que es. Y dice, bueno, eso es normal que lo hagan. No, Señor, no es normal. Eso es pecado y está mal delante de Dios. Eso es común, eso es vulgar. Lo normal es decir la verdad. Lo normal es trabajar dignamente. Lo normal es creer en Dios. Lo normal es tener un matrimonio bien constituido, hombre y mujer. Lo normal es criar a los hijos de cada matrimonio en la bendición de Dios. Lo normal es tener paz. Lo normal sería reconciliarnos con Dios porque somos todos pecadores. Y Cristo vino a perdonarnos a cada uno de nosotros. O sea que al recibir a Jesús se produce un cambio y una transformación. Escúchame bien, porque quizás por medio de las religiones, los rituales, los dogmas, las cosas que ponen los hombres, vos quizás sabés que debes obedecer, pero no podés, porque hay una ley en tu cuerpo, en tus miembros, dice la Escritura, que va contra esos mandatos. Y vos te pones mal porque no podés guardar esa palabra. Ahora, el evangelio no es una religión, porque la religión busca por medio de ritos y dogmas de hombre llegar a Dios. Pero el evangelio es al revés. Es Dios que nos vio en la situación pecadora que solos no podíamos hacer nada. Y Él viene de carne y hueso, da la vida por nosotros, nos perdona y ahora a través de Él tenemos acceso directo a Dios. ¿Y cómo podemos cambiar? No es que cambiamos nosotros, es la gracia de Dios, el favor de Dios que viene sobre nosotros. ¿A través de quién? A través de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene cuando recibís de corazón a Jesús, cuando te arrepentís de los pecados, y se une a tu espíritu y entonces le da la verdadera vida.
y comienza esa transformación, esa nueva manera de pensar, esa vida abundante, ese consuelo, esa fuerza que viene de parte de Dios. Mirá las cosas que puede hacer Dios. Te salva, te da salud, te da libertad, te da fuerza, te da paz, puede prosperarte, te da frutos espirituales, te da dones espirituales, te da sabiduría, te da poder que viene desde los cielos, porque el Espíritu Santo es poderoso dentro de tu vida. Y la Biblia, ¿sabes qué dice? Que nosotros, los que creemos en Jesús, los que le hemos recibido, somos el templo del Dios viviente. Dios ahora vive dentro de nosotros y te cambia realmente la vida, y las bendiciones y las virtudes del Señor vienen sobre vos. O sea que el Evangelio es algo glorioso, que no solamente se produce un cambio interior, sino que se manifiesta en lo exterior. ¿Cuánto dinero se gasta para frenar a la delincuencia? Cada vez más cámaras de seguridad, cada vez más policía, cada vez más cárceles, cada vez más alarma, cada vez más rejas. ¿Cuánto se gasta? Y cada vez hay más delincuencia, porque el problema no está fuera del hombre, el problema está dentro del hombre. Jesucristo dijo: limpien el vaso por dentro y por fuera se limpiará solo. Cuando el corazón de piedra del hombre es transformado por Jesucristo, esa persona cambia radicalmente. Es verdad que hay falsas conversiones, es verdad que hay gente que dice y no hace, es verdad que hay farsantes, pero es verdad que hay un Dios, y es verdad que hay un Salvador que se llama Jesús, y es verdad que hay una iglesia verdadera, y es verdad que hay seguidores que por la gracia de Dios están siendo fieles al Señor. Y la iglesia cristiana, la iglesia que viene desde el año 33, donde descendió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, es la iglesia de la cual te estoy hablando. La iglesia que nunca pactó con el Estado, sino que siempre se mantuvo independiente, que fue perseguida, que fueron encarcelados, que fueron realmente masacrados millones de nuestros hermanos. Y hoy por hoy, en países como en Irán, en países como en Nigeria, en países de allí como China, hermanos nuestros, predicadores de la palabra de Dios, están siendo encarcelados y algunos de ellos asesinados por decir que Jesucristo es el Señor. A esa iglesia pertenezco, a la iglesia del primer siglo, a la iglesia que el mártir joven Esteban selló su fe con su propia sangre. Y por amor a Dios, nosotros debemos serle fiel a Dios. Ahora fíjese que la iglesia del Señor, como dijo Napoleón dijo: nadie se puede oponer a la Biblia porque es una fuerza tan poderosa que arrastra a todo oponente. Y este poder que Dios da a la iglesia no es para conquistar matando, haciendo cosas de maldad, sino que el poder que Dios da a la iglesia es conquistar los corazones para que las personas no se pierdan eternamente y puedan vivir un poco mejor aquí en la tierra. Pero el mundo rechaza ese mensaje, no lo quiere escuchar porque debe arrepentirse de sus pecados y muchos no quieren. Pero Dios te está hablando a vos. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Lo que decidas por Él determinará tu eternidad. Bueno, vamos a un corte, vamos a ir a una alabanza y enseguida volvemos. ¿Qué es el Evangelio? Un poco te pude hablar y ahora en el próximo bloque te voy a hablar para quién es el Evangelio. Love is holy, love is pure.
Otra de las preguntas que se hace la gente, ¿para quién es el Evangelio? ¿Es para la gente que está desahuciada? ¿Es para los malvivientes? ¿Es para los borrachos? ¿Es para los que no piensan? Quiero decirle que el Evangelio no es solamente para esas personas, sino mire lo que dice la palabra de Dios, que había un personaje llamado Cornelio. Él era un centurión que tenía a cargo muchos soldados romanos, y se le aparece un ángel, esto lo cuenta en el libro de Hechos capítulo 10, donde el ángel le dijo, bueno, que tenía que llamar a Pedro. Viene Pedro y le predica de Jesús y acepta a Jesús. Este hombre respetable que tenía un buen trabajo, una responsabilidad, era militar, necesitaba a Jesús. Los religiosos también necesitan a Jesús. Nicodemo, en Juan 3:3 nos habla allí la Escritura, de que él fue a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está contigo. Y Jesús le dice, Nicodemo, si tú quieres entrar al reino de Dios, tenés que nacer de nuevo. Le dice, ¿acaso de grande entraré otra vez al vientre de mi madre? No, Nicodemo, el que nace de carne, carne es, y el que nace del Espíritu, Espíritu es. Estaba hablando del nuevo nacimiento, de esa evolución que les hablé, de ser criatura de Dios a ser hijo de Dios. Una criatura pecadora, ahora un hijo de Dios perdonado de sus pecados. Zaqueo era una persona rica, una persona que era recaudador de impuestos, tenía negocios medios turbios, pero también se arrepintió y Jesús lo perdonó. Así que la gente respetable, la gente religiosa, la gente rica, también necesita de Jesús. Vemos a Saulo de Tarso, una persona de su tiempo, podemos decir, uno de los más intelectuales. Sin embargo, él tiene un encuentro con Jesús y pasa de ser Saulo de Tarso a transformarse en Pablo, el apóstol de Jesucristo. Saulo, el que perseguía a la iglesia, el hombre terrenal, el hombre que estaba ciego en su religión y perseguía al mismo Jesús, tiene un encuentro con el Señor y se transforma en Pablo, que ahora predicaba la palabra de Dios y él era perseguido por causa de Cristo. Seguimos leyendo en la Biblia, te encontrás con historias de pescadores, gente obrera, gente trabajadora, de empresarios, de personas que necesitaban a Jesús, como la mujer adúltera, gente pecadora, gente de distintos niveles sociales con diversidad de necesidades, los ciegos, los paralíticos, los enfermos. Aún José de Arimatea, una persona acaudalada, una persona que tenía un muy buen pasar, que fue el que dio el sepulcro para que el Señor pueda estar allí su cuerpo, él también recibió a Jesús. Entonces, ¿para quién es el Evangelio? Podemos decir desde aquí, el Evangelio es para los pecadores. Y la Biblia nos dice que todos pecamos y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Si vos pecaste en algún área, que es seguro porque todos pecamos, el Evangelio es para vos. No importa en la situación que estés, el nivel intelectual que estés, el Evangelio también es para vos. Y Jesús te está llamando en este tiempo. No te dejes engañar, porque al Evangelio están entrando diversidad de personas que verdaderamente necesitan de Cristo, y antes de mirar a derecha o izquierda, miran su corazón necesitado y le piden perdón a Dios, y Dios los transforma y Dios los cambia. La sangre de Cristo, dice la Escritura, nos limpia de todo pecado. Nadie, absolutamente nadie, podrá llegar al cielo si sus pecados no les son perdonados a través de Jesús. Es que ese es el camino que marcó Dios. Las cosas no se pueden hacer como nosotros queremos, más en este tema espiritual. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. También presidentes encumbrados como Abraham Lincoln, precisamente él dijo que el regalo más grande de Dios era habernos dado a Jesucristo y a la Escritura. Y George Washington también dijo, es muy difícil gobernar el mundo sin Jesús, sin la Biblia, sin la ayuda de Dios. Y esa nación, cuando se gobernaba con los principios cristianos, andaba bien. Pero ahora se ha venido abajo en todos los aspectos y sobre todo en los principios morales que antes guardaban. Y todo ese oleaje viene también para esta nación y lamentablemente está teniendo un nivel más alto todo aquello que es pecado
que realmente los valores. O sea que los derechos sexuales han superado a los derechos morales. Pero desde aquí levantamos las voces en el nombre de Jesús y queremos mantenernos firmes en los valores de la palabra de Dios. Las naciones se desmoronan, las sociedades se vienen abajo porque se apartan de Dios. Y no seamos necios de decir, ¿dónde está Dios que hay tantos crímenes? ¿Dónde está Dios que la gente se muere de hambre? ¿Dónde está Dios? Dios está y Dios dio instrucciones. Esta es la Biblia, la palabra de Dios, le podemos llamar el manual de instrucciones de Dios. Aquí está cómo tenemos que vivir. Y al quebrantar este libro vienen consecuencias. Es como que una persona va en su vehículo y cruza un semáforo en rojo, se mata a él y mata a otra persona. Y algún tonto dice, oh, la culpa es del ministro de Transporte, se mató él y mató a otra persona. El ministro de Transporte, ¿qué va a decir? Son necios, se mataron, esa persona mató al otro en este accidente porque quebrantó las leyes de tránsito. La humanidad se está matando una a otra porque está quebrantando la ley de Dios. Si nos volvemos a Dios, Dios se volverá también a nosotros. Ahí donde estás, recibí a Jesús. Está en juego la eternidad y está en juego el nivel de vida que vamos a vivir aquí en la tierra. Con Jesús se vive mejor, con Jesús te cambia la vida, con Jesús viene nueva fuerza, con Jesús viene el perdón. Jesús es por todos y para todos. Él murió por ti, Él murió por mí. Si lo querés recibir, ahí donde estás podés decir así, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Te pido que perdones todos mis pecados porque me arrepiento de ellos y dame la vida eterna. Amén y amén. Dios te ama, seguilo, porque Él existe, Él es verdad y te espera una mejor vida aquí en la tierra y la vida eterna allí en los cielos. Dios te bendiga.